Materia: Cálculo diferencial. Profesor Luis Humberto Morales Hernández. Tema 2.5. Funciones trascendentes. Trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. Integrantes: Ordaz Rodríguez, Luis Ernesto de Jesús y Morales Alor, David de Jesús. Escuela Instituto Nacional de México. Funciones trascendentes, trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. Es el tema que vamos a exponer mi compañero Ernesto y yo, David. Bueno, las funciones trascendentes. Es una función que no satisface una ecuación polinómica cuyos coeficientes sean a su vez polinomios. Esto contrasta con las funciones algebraicas, las cuales satisfacen dicha ecuación. En otras palabras, una función trascendente es una función que trasciende al álgebra, en el sentido que no puede ser expresada en términos de una secuencia finita de operaciones algebraicas de suma, resta y extracción de raíces. Una función de una variable es trascendente si es independiente en un sentido algebraico de dicha variable. Ejemplos: e a la x, logaritmo de x, logaritmo natural de x, coseno de x. Existen 6 funciones trigonométricas básicas, las cuales las últimas 4 se definen en relación de las dos primeras funciones. Aunque se pueden definir geométricamente por medio de sus relaciones, algunas funciones fueron comúnmente antiguamente y aparecen en las primeras tablas, pero no se utilizan actualmente. Por ejemplo, el verseno 1, coseno 0 y la exsecante secante 0, 1. Aquí podemos ver una tabla y a continuación un ejemplo. Trigonométricas, hacer el dominio es una broma. O sea, podríamos hacer un vídeo aquí de chistes y nos lo podríamos pasar en grande, y es lo que vamos a hacer porque este tipo de ejercicios es facilísimo. Simplemente depende el dominio, ¿vale? Fíjate que del seno y del coseno pueden tomar cualquier valor, ¿vale? El seno y el coseno pueden tener cualquier valor aquí dentro. Por lo tanto, el dominio sería todos los reales. Pero de nuevo, si has visto los anteriores vídeos, este dominio va a depender de lo que tengan dentro del paréntesis. Si dentro tienen una función polinómica, como aquí, pues el dominio será todos los reales. Que como aquí tiene una función división, una función racional, pues aplicaremos las reglas de la función racional y entonces encontraremos el dominio. Pero en sí, el seno y el coseno no dan ningún problema. Serán todos los reales y tendremos en cuenta lo que tengan dentro del paréntesis para encontrar el dominio. Aquí fíjate que es seno de un polinomio, por lo tanto, si el dominio del seno son todos los reales y de una función polinómica también, pues el dominio van a ser todos los reales y me quedo tan a gusto. Y aquí fíjate que vale, tenemos coseno, vale, todos los reales, pero como aquí tenemos una función racional, una división, tenemos que igualar el denominador a 0 para ver qué valores anulan el denominador. Por lo tanto, x más 2 igual a 0, x igual a menos 2. Es decir, que el dominio son todos los reales excepto el menos 2. Así lo harías para cualquier tipo de función trigonométrica y ya verías que es... Funciones exponenciales. La función exponencial es conocida formalmente como la función real ex, donde e es el número de Euler, aproximadamente 2.71828. Esta función tiene por dominio de definición el conjunto de los números reales y tiene la particularidad de que su derivada es la misma función. Se detona equivalentemente como f paréntesis x igual a ex o exp paréntesis x, donde es la base de los logaritmos naturales y corresponden a la función inversa del logaritmo natural. En términos mucho más generales, una función real ex se dice que es el tipo de exponencial en base, así tiene la forma, siendo a k e r números reales con a o, así pues se obtiene un abanico de exponenciales, todas ellas similares, que dependen de la base que utilicen.
Notas. En matemáticas superiores, la función y igual a ex es extraordinariamente importante. Tanto es así que cuando se habla de la función exponencial sin mencionar cuál es su base, se está haciendo referencia a ella. También son exponenciales las funciones y igual a akx, pues akx igual a paréntesis akx, es decir, es una función exponencial de base ak. En las calculadoras científicas suele haber dos teclas, 10x, ex, con las que se obtiene valores de las funciones, y igual a 10x y igual a ex. Función exponencial a cualquier función que tiene la forma a la x, donde a es un número real positivo y distinto de 1. Por ejemplo, la función 2 a la x o la función 1/2 a la x o la función 3 a la x. El dominio de cualquier función exponencial son los números reales, es decir, está definida para cualquier número real. Vamos a ver ahora cómo son los gráficos de estas funciones. Por ejemplo, vamos a graficar 2 a la x. En 0, 2 a la 0, la imagen es 1. En 1, 2 a la 1, 2. En 2, 2 al cuadrado, 4. En 3, 2 al cubo, 8. En menos 1, 2 a la menos 1, 1/2. En menos 2, 2 a la menos 2, 1/4. Hacemos el gráfico. Nos queda 0, 1, 1, 2, 2, 4, 3, 8, menos 1, 1/2, menos 2, 1/4. Trazamos el gráfico, vemos que tiene esta forma. Acá completamos la escala. Logarítmicas. Una función logarítmica es aquella que genéricamente se expresa como f paréntesis x igual a logat, siendo la base de esta función que ha de ser positiva y distinta de 1. La función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Ver 35. Dado que loga x igual a b, u a b es igual a x. Notas. En matemáticas superiores la función y igual log x es muy importante. Se le llama logaritmo neperiano y se designa por y igual a ln por o y igual a lx. Es la función inversa del exponencial de base e. Y igual a x. En las calculadoras científicas suele haber dos teclas, log e in, con las que se obtiene valores de las funciones. Y igual a log x, y igual a in x, respectivamente. Es la función inversa de la exponencial. Si definimos
la función exponencial de r en 0 más infinito es una función biyectiva, siempre con a mayor que 0 y a distinto de 1. Entonces tiene inversa. La inversa, llamémosla g, entonces va a ir de 0 a más infinito en r. Es la función logarítmica y la escribimos logaritmo en base a de x. Esta es la notación. Por ejemplo, la inversa de 2 a la x es el logaritmo, es la función logaritmo en base 2 de x. La inversa de 1/2 a la x es la función logaritmo en base 1/2 de x. La inversa de 10 a la x es logaritmo en base 10 de x. En ese caso, la notación no se escribe el 10, se pone directamente log de x. Eso quiere decir logaritmo en base 10 de x. Y la inversa de e a la x sería el logaritmo en base e de x. Se lo escribe ln de x y se lee logaritmo natural de x o logaritmo neperiano de x. Bueno, por ser la función logaritmo la inversa de la exponencial, se verifica que si el logaritmo en base a de x es y, quiere decir que a la y es igual a x. Entonces, por ejemplo, si tengo el logaritmo en base 2 de 8, tengo que ver 2 elevado a qué número me da 8. 3. Es 3. Si tengo el logaritmo en base 4 de 1/4, tengo que ver 4 elevado a qué número me da 1/4, o sea, menos 1. El logaritmo en base 4 de 1/4 es menos 1.